Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 4:01, estamos en vivo, por supuesto, en Radio San Borja, en los 91.1, llevándoles a ustedes Calidad al Día. Calidad al Día es el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta hora de conversación, de debate, en esta hora en la que nos metemos de lleno y de fondo en los temas que tienen que ver con el mundo de la calidad. Los teléfonos de la radio, por si usted quiere participar, 225-3344, 225-3344, central telefónica, es el número de cabina. Miren, directamente les doy el teléfono por si ustedes quieren participar de este programa con sus opiniones, sus puntos de vista, en fin, lo que ustedes deseen. Las líneas están permanentemente abiertas aquí en Calidad al Día. Recuerden que pueden seguirnos a través de la web en sanborja.com, ya lo sabe, y ahí además tiene usted la opción de seguirnos a través de televisión o a través de radio en vivo. Muy bien, dicho eso, vamos a meternos en materia. Yo quiero contarles los temas a los cuales nos vamos a abocar el día de hoy. Primero vamos a hablar de los centros de investigación y de los esfuerzos que está haciendo la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento de CONCITEC por desarrollar un censo nacional de investigación y desarrollo de estos centros de investigación. Un censo es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en políticas públicas. Sin esa información, las instituciones caminan a ciegas. ¿Por qué el CONCITEC no lo ha hecho antes? ¿Por qué ahora sí lo puede hacer? Bueno, de eso vamos a hablar en este programa. Y claro, y ustedes me dirán, ¿y dónde ligo la investigación con el tema de calidad? Es que si no hay innovación e investigación, no hay calidad. Así de claro. El mundo de la calidad resiente una de sus patas sin la innovación, que es producto además de la permanente investigación. Por eso es que queremos hablar en Calidad del Día de este tema, y lo vamos a hacer en un instante cuando les presente a nuestro primer invitado de la tarde. Y luego hablaremos de los registros virtuales de autor. Y es que con la finalidad de facilitar la inscripción de obras que son protegidas por la legislación de derechos de autor, Indecopi está implementando el registro virtual de obras y autor, mediante la cual los autores pueden registrar sus creaciones de una manera rápida y sencilla, y de esa manera no te copian tu tesis. Valga el chascarrillo, como me dirían los abuelos. Bueno, vamos a hablar con la gente de Indecopi. Va a estar con nosotros Cristina Madrid, funcionaria de la Dirección de Derecho de Indecopi, para hablar de estos temas. Muy bien, el menú está servido. Les pido una pausa breve para entrar en materia. Son las 4:03 y seguimos aquí en Radio San Borja con Calidad al Día. Muy bien. ¿Cuántos centros de investigación hay en el Perú? ¿Cuántos investigadores hay en el Perú? ¿Y cuántos se han ido? ¿Y cuántos quieren regresar? ¿Y sobre qué quieren investigar? ¿Y cuál es la necesidad de la investigación en el Perú? Bueno, Pavel Korillogya, especialista de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCITEC, está justamente con nosotros para contarnos de este esfuerzo que está haciendo el CONCITEC por elaborar un censo nacional de investigación y desarrollo en centros de investigación 2016. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muy buenas tardes a todos tus oyentes, y gracias por esta oportunidad de poder comentar de qué se trata esta iniciativa del primer Censo Nacional de Ciencia y Tecnología, específicamente de investigación y desarrollo tecnológico, que está llevando a cabo el CONCITEC en cooperación con el ente especializado en levantar este tipo de información, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Perfecto, se trabaja en pared con el INEI. ¿Por qué han decidido hacer este censo? Mira, cuando uno cuando una institución del Estado empieza a hacer políticas públicas para la finalidad que le corresponde, Ajá. En este caso el CONCITEC tiene la finalidad de fomentar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico e innovación tecnológica en el país, uno necesita información de calidad, información que permita tomar decisiones adecuadas. Nosotros, cuando entramos al CONCITEC hace ya unos años, pudimos tener algo de información. Ya. Tenemos el Censo Nacional de Universidades, Ok. que nos da insumos importantes, Ok.
pero que no toca a profundidad la situación o el estado actual de la investigación y el desarrollo tecnológico en el país. Entiendo. Tenemos también, por otro lado, lo que es la encuesta nacional de innovación en el sector manufacturero, que nos dice cómo están haciendo las empresas para innovar y para adquirir tecnologías. Vaya, pero que son insumos que había que un poco ir tomando para ir pensando en políticas públicas, pero que no era suficiente. Efectivamente, no era suficiente y no nos y lo que sucede es que también partimos de una base muy abajo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tomar decisiones, al inicio la información que teníamos era suficiente. Pero ya cuando se incrementa el presupuesto del CONCITEC, cuando hay más fondos para promover estas actividades, resulta que hay que tener mejores herramientas, mejor información para afinar mucho mejor los incentivos que vamos a poner al sistema, los incentivos para atraer investigadores, los incentivos para mejorar la calidad de la investigación en nuestras universidades, en nuestros institutos públicos y privados de investigación. Y es por eso que nosotros desde el CONCITEC tenemos la firme convicción que una sociedad sin conocimiento no puede desarrollarse adecuadamente. No, totalmente. Y por eso es que nuestra inquietud y nuestra necesidad de tener este tipo de información y además de ponernos a la par con otros países que ya vienen recogiendo este tipo de información por más de una década, 2 décadas y que les permite hacer seguimiento a sus políticas públicas. Eso te quería preguntar. En el barrio, en América Latina, ¿quiénes están ya desarrollando políticas públicas teniendo como base de información un censo como este? Mira, el CONCITEC participa en la red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología, donde participan todos los países de Latinoamérica, incluidos 2 países de Europa, que es España y Portugal. Iberoamérica, por supuesto. Todos los países tienen censos de esta naturaleza. Todos los países. Todos los países, ¿de acuerdo? Los países más adelantados, solo nuestros vecinos, hablemos de Colombia, de Chile, Argentina, Uruguay, llevan más de 10 años levantando esta información. Lo hacen cada 2 años, lo hacen cada 3 años, incluso tengo conocimiento que en Chile lo hacen anualmente, para ver cómo se afina este tipo de información y qué insumos dan para mejorar las políticas públicas. ¿Por qué nos hemos demorado tanto, Pavel? Nosotros, primero creo que ha sido el rezago histórico que se le ha dado en la política nacional, la política pública nacional, al tema de ciencia, tecnología e innovación. O sea, ¿rezago en términos de interés o rezagos en términos de decisión política y dinero para la institución? De ambos, de interés y de rezago también en recursos. No ha habido una política de Estado para fomentar estas actividades y por lo tanto no ha habido recursos como para poder fomentarlos. Entonces, cuando el CONCITEC manejaba entre 10 y 15 millones de soles al año, a nadie le interesaba posiblemente saber qué impacto iba a causar esta inversión. Claro. Pero si ya estamos hablando de 100 millones de soles al año para fomentar actividades de investigación y desarrollo, queremos saber primero cómo asignamos bien esos recursos. Entiendo. Y luego si logramos los resultados que queremos lograr y si están contribuyendo estos resultados a mejorar la calidad de vida de las personas y a mejorar las capacidades de innovación en las empresas. De acuerdo. Entonces, sí, debemos reconocer que ha habido un rezago, pero una tarea de este tipo, estamos hablando del primer censo nacional, no es tan fácil de diseñar. Esto nos ha llevado más de un año de diseño para poder llegar a la definición de que efectivamente qué es lo que vamos a medir y a dónde vamos a llegar. Pavel, no te me adelantes porque eso es central en esta conversación, es decir, cómo han pensado que debe desarrollarse este censo. Pero antes de entrar ahí, dame algunos detalles adicionales. ¿Es tu dirección, la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, la responsable de este censo? Sí, efectivamente, parte de la unidad orgánica del CONCITEC, que tiene a su cargo hacer el seguimiento y la evaluación de cómo van las políticas en materia de investigación y desarrollo, es la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCITEC. Parte de esta dirección, la idea y la iniciativa de poder llevar a cabo un primer censo en esta materia y, como te comentaba anteriormente, la idea era tener un socio estratégico, alguien que sepa cómo recoger esta información. Es el INEI. Así es. De acuerdo. Y en los primeros años en los primeros meses del año pasado es que nos empezamos a contactar con el INEI para saber qué es lo que se requiere para hacer este tipo de estudios, cómo podríamos llevarlo a cabo, y llevó un proceso de negociación y de afinación de la ficha técnica de este censo por varios meses. ¿Quién elabora la ficha?
Ustedes dan los insumos y el Instituto Nacional de Estadística desarrolla la ficha, piensa en las preguntas, en cómo formularlas, ¿o es un trabajo compartido? Es un trabajo conjunto. Desde el punto de vista metodológico, para recoger la información estadística, el INEI es el que nos da el soporte. ¿Ya? Y el tema de qué tipo de información queremos capturar, qué tipo de preguntas queremos hacer y para qué nos va a servir, lo define el CONCITEC. Entonces es una tarea en conjunto que nos permite tener información de calidad desde el lado de la metodología de recojo de información, como desde el lado de qué tipo de información requerimos para hacer mejores políticas en este ámbito. De acuerdo. ¿De cuántas preguntas estamos hablando? Cuéntame un poco las partes de esta investigación, por dónde va a ir. Ok, este censo se va a realizar, o el número de preguntas de este censo es aproximadamente 60. ¿60 preguntas? Estamos hablando de 9 capítulos de la cédula censal. Ya. Algo muy importante es que el recojo de información se va a hacer usando la tecnología, como debe ser en un censo de ciencia y tecnología, se va a usar tablets. Ya. Es decir, los empadronadores van a preguntar con tablet. Del INEI van a ir con la tablet. Perfecto. Y van a empezar a llenar la información ahí. ¿Qué tipo de información les vamos a pedir? Desde la información más general, que es, por ejemplo, la identificación de la institución. Hablemos de una universidad. Se va a identificar dónde está ubicada con un dispositivo de GPS que va a tener la tablet. ¿Quién es la autoridad máxima? El rector, el vicerrector de investigación. Se va a pedir sus datos de contacto para tener una lista y un directorio actualizado de todos los involucrados en estas actividades. Y luego se va a ir dentro de las universidades a cada uno de los centros de investigación adscritos a esta universidad. ¿Ya? Y se va a identificar nuevamente dentro de cada centro al director del centro o del instituto de investigación y todos los datos de contacto de esta persona. ¿Solo ellos van a ser entrevistados? Sí, efectivamente, solo ellos. Pero claro, nos podemos hacer la pregunta, ¿y dónde está la información de los investigadores? Así es. Y lo que pasa es que el director del centro va a reportar primero la inversión que hace ese centro en actividades de investigación y desarrollo durante los años 2014 y 2015. ¿De acuerdo? Se le va a preguntar cuáles son las fuentes de esa inversión, es decir, si son fuentes de recursos ordinarios o propios de la institución, si son fuentes que vienen de cooperación nacional o internacional, si son fuentes que vienen de fondos concursables como el Fondesit, que depende del CONCITEC, o el FINCID, o algunos fondos concursables internacionales. Por ejemplo, hay muchos investigadores que logran grants o subvenciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, y eso nunca se ha mapeado. Entonces, se les va a empezar a preguntar cuánto gastan y de dónde viene ese dinero para las actividades de investigación y desarrollo. Pero tengo que ir a la pausa, Pavel, pero quédate con nosotros para seguir hablando de este estudio, de los alcances que va a tener, de la importancia que tiene, sin duda, la construcción de una línea base para la formulación de políticas públicas a partir de esa información. Pasa por tener un instrumento de recojo de información que sea impecable, porque si falla algo en ese instrumento, lo que salga después como resultado no nos va a ayudar en la formulación de las políticas públicas. De eso vamos a hablar después de la pausa aquí en Radio San Borja, por supuesto, en Calidad del Día. Venimos en un instante, no se vayan. Tips para la calidad. Beneficios de un control interno. Reduce riesgos de corrupción. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Radio San Borja 91.1. No te pierdas Habla Taxista con Julio Díaz, un espacio especialmente creado para ti, amigo taxista. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. Tiene plata y la mínima.
Hora 6 con Fernando Llamosas. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Beneficios de un control interno. Logra mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. Son las 4 de la tarde con 16 minutos. Estamos con Pavel Korillogya en Calidad al Día. Estamos hablando de el Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación que va a tener lugar en el 2016 y que busca recoger información referida al estado de las actividades de investigación. Pavel, no es, digamos, en tanto que es un censo, no es... Lo que vamos a tener no es data estadística. O sea, lo que quiero decirte es, vas a usarla como herramienta la estadística para poder sistematizar y organizar toda la información. Pero lo que vas a tener son datos reales. No son supuestos, no son posiciones, ni yo pienso, sino se trata de datos reales y duros. Sí, efectivamente. Anteriormente nos basábamos en algunos estudios, estimaciones, Así para es. ver cuánto invertía el Perú en investigación y desarrollo. Ahora no. Ahora nos va a dar el dato concreto de cuánto efectivamente se gasta y qué recursos humanos están involucrados en estas actividades y qué calidad tiene esos recursos humanos involucrados en investigación y desarrollo en el país. Ajá. Y ese es el segundo componente del tipo de información que vamos a pedir. Me preguntabas hace un momento, ¿y solo se va a entrevistar a los Así es, directores así o a es. los jefes de los institutos? Y lo que nosotros les hemos dicho a todos los que nos han preguntado, los directores, y me van a preguntar información sobre los investigadores, el personal de apoyo que realizan su trabajo acá, y les decimos sí, efectivamente, quien tiene que llevar la información de sus centros son ustedes, los directores, los jefes de los centros de investigación, y lo que nos tienen que reportar es todas las características relevantes de los investigadores de sus centros y el personal de apoyo y personal técnico que contribuye con las labores de investigación. ¿Qué pasa, Pavel, con los centros de investigación de universidades cascarón o universidades que realmente no están a la altura de ser llamadas universidades en el país? Y en tantos centros de investigación vas a tener que ir a tocarles la puerta. ¿Qué pasa ahí? Bueno, efectivamente hay cuando uno hace un trabajo de un censo o una encuesta, lo que tiene a la mano son las preguntas filtro. Y Ya. eso nos permite identificar si estamos hablando de un centro de investigación activo, Claro. es decir, si realmente hace investigación y desarrollo o no lo hace. Y luego si es que, imaginémonos que vamos y hay un centro Ajá. nominalmente, Ok. dice, yo he creado una universidad, sale y dice, yo he creado mi instituto de investigación Claro, de un claro. tema en específico. Lo que hacemos es preguntarles si hubo o no hubo inversión, si se desarrollaron o no se desarrollaron proyectos de investigación. Ok. Imaginémonos que no hacen investigación o no lo hicieron durante el 2014 y 2015, Ya. por algún tema. Ok. De repente antes lo hicieron o de repente lo van a hacer en el futuro, pero en esos 2 años, que es el objeto de estudio, no lo hicieron. Nosotros tenemos un capítulo de los centros que no hacen investigación Ok. y les preguntamos por qué no ¿Por hacen qué no hace investigación. investigación? Claro. Y ahí va a salir efectivamente que en algunos casos no tienen la infraestructura necesaria, no tienen los recursos humanos necesarios, no saben cómo hacerlo, no tienen fondos o cualquier otra motivación. Ok. Entonces nos va a permitir este censo tener un directorio actualizado de quiénes hacen y quiénes no hacen investigación en el país. Ahora, Pavel, hasta ahora me has hablado de la investigación más mal que bien adscrita, circunscrita, ligada al mundo de la academia. Pero ¿qué pasa con la investigación que hacen las empresas privadas, por ejemplo, para el desarrollo de sus labores productivas? Ok, aquí debemos distinguir 2 tipos de centros de investigación privados, Ajá. llamémosle así. Aquellos centros que son empresas o asociaciones que hacen investigación y desarrollo como la actividad principal Ajá, dentro ok. de su organización, Ok. ¿de acuerdo? Que no son todas las empresas, sino son empresas que brindan servicios científicos y tecnológicos. Entiendo. A ellos los vamos a incorporar en este censo, porque son centros de investigación propiamente dichos. Lo que vamos
Y cuando hablamos ya de empresas que por necesidad, porque es habitual que hagan innovación y tienen su departamento de investigación y desarrollo, Por ejemplo, ¿qué haces ahí? o incluso no tienen un departamento de investigación, pero sí lo Ya. hacen, lo que hacemos es complementar la información con la encuesta nacional de innovación. Ok. Como te comentaba hace rato, es un instrumento que ya se hizo. En el 2012 fue la primera encuesta y el año pasado se tomó la segunda encuesta de innovación. Ahí se le pregunta si las empresas hacen o no investigación y desarrollo, si tienen programas de transferencia tecnológica desde la academia, y lo que hacemos es complementar la información. Y lo hacemos por una sencilla razón, por un tema de eficiencia. Porque si el INEI va a tocarle la puerta a una empresa y le pregunta ¿cuánto gastas en investigación y desarrollo? Y te da una cifra, 2 meses después llega el INEI nuevamente, pero por el CONCITEC a tocarle la puerta y decirle cuánto gastas en investigación y desarrollo. Claro. Si ya hay un mecanismo de recoger ese tipo de información, que es la encuesta de innovación, nosotros no queremos recargarle De acuerdo. pero sí hay información. De acuerdo, Pavel. Sí hay información sobre el tema. Cuando hablamos de investigación y desarrollo, nos estamos ligando este tema, digamos, al mundo de las ingenierías y la matemática, o también cuando hablamos de investigación y desarrollo estamos hablando en los institutos que trabajan ciencias sociales, por ejemplo. Te agradezco la pregunta porque efectivamente cuando uno piensa en investigación y desarrollo tecnológico, lo primero que se le viene a la mente es ingeniería, Así es. ciencias básicas, química, Así física, es. matemática. Y eso efectivamente en esas áreas sí se hace investigación, pero también en las otras áreas del conocimiento. Nosotros vamos a abarcar las 5 áreas del conocimiento reconocidas por la UNESCO y la OSD, que son ciencias naturales, donde Ya. está matemática, química, biología, ingenierías y tecnología, todos los tipos de ingenierías, ciencias de la salud y medicina, ¿Entiendo? donde también hay mucha investigación en el Perú, ciencias sociales Ah, importante. e incluso humanidades. Ah, mira. Y lo digo incluso no porque sea menos, sino porque muchas veces uno pensaría que no hay investigación en además, humanidades. la gente de ciencia mira humanidades con cierto desdén porque no la consideran ciencia, Así digamos, es. ¿cierto? Y claro, cuando uno va hay un instituto en la Amazonía que investiga las lenguas nativas. Ponte. Y eso es súper importante. Fundamental, claro. Para conocer nuestra historia, para conocer nuestras culturas, para Exactamente. valorarlas, ¿no? Así es. Y si no tuviéramos ese tipo de investigación, seríamos una sociedad un poco ciega. ¿no? Totalmente. Un poco ciega. Entonces, vamos a recoger información de estas 5 áreas del conocimiento, es decir, es un censo nacional que abarca todas las áreas del conocimiento. Y algo muy importante que me estaba olvidando a propósito de la pregunta anterior respecto de las empresas, nosotros dentro del censo hay un capítulo de vinculación de los centros de investigación con la comunidad científica, la comunidad económica y la comunidad social. Les preguntamos si se vinculan con otros centros de investigación nacionales y extranjeros, si se vinculan con empresas y para qué se vinculan con las empresas, para hacer prototipaje, para proyectos de investigación y desarrollo, para proyectos de innovación, y también les preguntamos si, por ejemplo, se han vinculado con colegios de primaria y secundaria como para dar a conocer qué es el mundo científico y promover desde la niñez el interés por investigar en el país, que es una gran falencia que todavía tenemos, ¿no? Entonces, desde el área de vinculación lo que queremos saber es si nuestros centros de investigación contribuyen con el desarrollo del país y cómo los resultados son adecuadamente o no adecuadamente difundidos en la sociedad. Interesante. Ahora, ¿qué pasa con los centros de investigación que no están adscritos a las universidades, pero que tampoco pertenecen a la empresa privada? Pienso en GRADE, por ejemplo, no sé, pienso en CIES, ¿no es cierto? ¿Ellas vas a incorporarle a la investigación? Sí están incorporadas, están en la lista inicial. Como en todo censo hay una lista inicial que poco a poco se va descartando, implementando, se va puliendo. Se incorpora a todos los centros de investigación públicos y privados que no estén adscritos también a universidades. O sea, vamos a las universidades y luego vamos a los institutos públicos y privados que nos van a llevar a tener información de todo el país y de todas las instituciones que hacen investigación, sean o no universidades, ¿no? Sí se incorpora a este tipo de instituciones. Muy interesante. Esta línea base
Si tú vas a encuestar o vas a preguntar en los próximos meses, ¿cuándo termina el proceso de encuesta? El proceso de encuesta termina el 29 de abril. Son 2 meses de trabajo de campo y todo el procesamiento de información es en mayo. A finales de mayo deberíamos tener el informe final y ya datos preliminares de cuál es el estado de la investigación y desarrollo tecnológico en el país. ¿Esos datos van a ser públicos y de alcance general o serán reservados hasta una publicación, hasta que el CONCITEC se sienta fuerte como para presentar ese documento? Los datos del informe final del censo sí van a ser públicos, pero esto, por supuesto, este informe va a tener datos bastante generales. Después hay un trabajo ya interno del CONCITEC que tiene que analizar capítulo por capítulo la información que existe y poder hacer un informe o un documento más detallado que nos permita difundir con mejores datos, con mayor información de cuál es el estado de la investigación y el desarrollo tecnológico en nuestro país. Sin duda es un salto pasar de un censo de papel a un censo en una laptop, pero a ver, si en el mundo electoral ya estamos viviendo la posibilidad del voto electrónico, ¿por qué no podemos tener un censo electrónico también? Es decir, que mandarle las preguntas o los cuadernillos a los investigadores o a los centros de investigación para que ellos respondan. Sí, eso es una buena pregunta porque en el CONCITEC hicimos el intento de tener una encuesta electrónica. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y lo que sucede es que no se recoge información sobre este tema por más de una década en el país. Entonces las personas encargadas de reportar no están acostumbradas a sistematizar la información y reportarla adecuadamente. Entiendo. Cuando hicimos el seguimiento a los primeros reportes que habían ingresado a través de la página web del CONCITEC, nos dimos cuenta que no era el mecanismo todavía. Efectivamente, deberíamos caminar hacia una encuesta electrónica donde no sea necesario ir personalmente a recoger esa información, sino más bien tener un pool de personas que puedan responder cualquier consulta vía telefónica o vía internet y se facilitaría mucho, los costos serían mucho menores, pero nuevamente estamos hablando de más de 10 años que las universidades e institutos no han reportado este tipo de información, por lo que hay que tener mucho cuidado para tener información de calidad, de poder hacer un acompañamiento adecuado en la sistematización y reporte de la información. Sí. No, y además hay que hacer, en el caso del censo electrónico, hay que también educar a los censados, en el sentido que la información que tienen que contestar no la respondan a la rápida en 3 minutos, sino que se den el tiempo suficiente como para pensar, porque de aquí se toman decisiones. Efectivamente. ¿No es cierto? Y ahí quería recordar un tema que... Ya para terminar, para que nos tenemos que ir. Algo muy cortito. En España, por ejemplo, es electrónico. Ajá. Pero eso lo han hecho después de muchos años de reportar en papel o con empadronadores. Claro. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a tener la información y saben cómo reportarla. Entiendo. Yo creo que estamos en ese camino, es el primer censo, claro. Invocamos en ese sentido a todos los directores de los centros de investigación adscritos a universidades y aquellos que son independientes, institutos públicos y privados de investigación, a participar y colaborar con el personal del INEI en esta tarea tan importante y que va a servir para tomar mejores decisiones en el Perú. Pavel, pues muchísima suerte y enhorabuena por este esfuerzo. Que es fundamental lo que está haciendo el CONCITEC, ahora con más respaldo sin duda y con más dinero para poder trabajar temas de ciencia y tecnología. Están haciendo cosas muy interesantes y esta es una de ellas. Es central tener información para la toma de decisiones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Pavel Corilloglia, especialista de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCITEC, ha estado aquí en Calidad al Día. Pausa y volvemos. No se vayan. Tips para la calidad. Desarrollo organizacional. Es mejor decir lo que se quiere y no lo que no se quiere. Ya volvemos con Calidad al Día. Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad.
Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. María Teresa Dulanto, candidata al Congreso por Todos por el Perú, denunció que el primer centro de trasplante de médula en el país, que está instalado en el nuevo Hospital del Niño, no funciona, a pesar de tener equipos e infraestructura moderna. El primer centro de trasplantes de médula del Perú, que es una maravilla, ya está listo, no funciona, no han trasplantado ningún niño no emparentado para lo que fue creado, es un fiasco. Tiene el equipamiento, es un Mercedes-Benz. Tienen infraestructura, sí. Y obviamente debe tener el personal capacitado. Por ¿Por supuesto. qué no funciona? ¿Qué respuesta te han dado? De que por ahora no van a hacer los trasplantes no emparentados. Miren, señores, el centro de trasplantes es para niños no emparentados. De 100 niños, 99 son no emparentados. Así es. Entonces todos necesitan ser trasplantados y para eso se creó. Y es un gran avance, sin embargo no funciona. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. La candidata a la primera vicepresidencia de Alianza Popular, Lourdes Flores Nano, instó a las instituciones electorales que aceleren las decisiones sobre el futuro de algunos candidatos presidenciales, pero sin llegar al dramatismo. Sin dramatizar las cosas, sin llevar las cosas a un extremo, porque eso sería demostrar o señalar que en nuestro país no hay una democracia plena. Sí me parece que estando acá y viniendo precisamente ante la autoridad electoral, es el momento en el que todos con toda responsabilidad le pidamos a la autoridad electoral que acelere las decisiones. Con más información regresamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1 y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV, Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Desarrollo organizacional. Fortalezca capacidades en sus colaboradores. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. Cuando comenzamos la edición de Calidad al Día, Galo Flores, el productor periodístico, se va a acordar hace 2 años, 3 años ya, creo que vamos por el tercer año. Nuestros primeros invitados fueron los Indecopi. El señor Eber Tazano estuvo con nosotros ese día y desde entonces este programa se ha nutrido mucho de las cosas que Indecopi hace, desde cualquiera de sus orillas, desde cualquiera de sus temáticas. Hoy vamos a hablar de otra más de esas orillas. Vamos a hablar de esta finalidad de facilitar la inscripción de obras protegidas por la legislación de derechos de autor, porque Indecopi está implementando un registro virtual. Además, en tiempos en los que se habla de plagio, esto termina por ser muy importante. De esta manera, los autores van a poder registrar sus creaciones de manera rápida y sencilla. Cristina Madrid es funcionaria de la Dirección de Derecho de Indecopi y está con nosotros para hablar de ese tema. Bienvenida, Cristina, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto. Gracias por Acércate un poquito más al micro. Gracias por la invitación. Realmente estamos muy gustosos de poder absolver cualquier consulta y de poder informar a tu público cuáles son los servicios que brinda la institución. Encantado. Cuéntame, a ver, ¿qué cosa es este registro virtual? Te comento, de por sí la Dirección de Derecho de Autor es la entidad encargada pues de velar y custodiar todas las obras o creaciones intelectuales que un autor decide registrar, ¿no? Entonces nosotros somos lo que custodiamos. Usualmente el ciudadano o el creador tenía que venir a la institución, ¿no? Acudir a las instalaciones, presentar su ejemplar y ir por todo un tema procedimental que duraba 30 días hábiles, ¿no? Ahora lo que ha hecho la institución es implementar una plataforma más de acceso
para que el usuario, a través de la comodidad de su hogar, pueda realizar el mismo trámite sin la necesidad de acudir al Indecopi. Entiendo. Ujú. ¿Qué puedo registrar y qué no puedo registrar? A ver, en principio hay mucha gente que se confunde sobre el tema de derecho de autor, Ujú. ¿no? El derecho de autor no va a proteger una idea, Ok. ¿me entiendes? Lo que va a expresar, lo que va, poder registrar o proteger es la manifestación de esa idea. Entiendo. ¿Ya? Hay muchos usuarios que dicen, pero yo tengo la idea de un negocio, ¿no? Y yo quiero registrar eso por derecho de autor. Entonces nosotros le explicamos que las ideas no se protegen, pero sí es la forma de Claro. expresar esa idea, Entiendo. ¿no? Que puede expresarlo a través de un manual, o a través de una obra artística, o a través de un fonograma, ¿no? Entonces nuestro registro va vinculado a todo lo que tiene que ver creaciones intelectuales que cuenten con el requisito de originalidad. Pero además tiene sentido porque aquello que no ha sido tangiblemente presentado, mostrado, expresado, si alguien lo registra como suyo, inhibe la posibilidad que terceros puedan, sobre esa idea también, desarrollar innovación, por ejemplo. Lo has descrito claramente. El derecho de autor, ¿por qué no protege las ideas? Porque uno no, ¿cuál es la razón de ser el derecho de autor? Fomentar la creatividad. Exactamente. ¿Correcto? Entonces, si yo monopolizo una idea, por ejemplo, Sí, que yo claro. monopolice la idea del amor, Ok. ¿ya? No Tú ya fundiste. no puedes fundiste, escribir, claro. no podrían haber libros Claro. de diferentes formas de amor. Totalmente. ¿Me entienden? Entiendo. Entonces, es por eso que las ideas no se protegen. De acuerdo. Dicho eso, entonces, ¿cómo era antes de este registro virtual la forma de inscripción y cómo cambia esto? Ya, te comento. Como te decía al inicio, el usuario tenía que ir al Indecopi ¿Con la obra en mano? presencialmente, con su obra en mano, Ya. tangible, puede ser el mismo ejemplar o a través de un CD, un UCD, Ok. lo que sea, y pedir su solicitud de registro, ir a plataforma, registrar llenar esta solicitud, pasar por un viso bueno, o sea que esté correctamente lleno esta solicitud, hacer su cola para mesa de partes, pagar Una su mañana, tasa. digamos. Exacto. Una mañana en ¿Me Indecopi, entiendes? claro. Entonces, ¿no? Y lo que ahora nosotros estamos implementando es de que desde la comodidad de tu casa tú puedas, en este caso, digitalizar tu creación, ¿no? Puede ser una obra artística, una fotografía, una obra fotográfica, una obra literaria, etcétera. Y tú a través del Internet, Sigue, a por través favor, del Cristina. Internet, ¿cómo se llama? Realizar este registro virtual. Incluso hemos implementado mecanismos de pago. Porque uno de nuestro talón de Aquiles que podíamos ver es que porque la gente no registraba al inicio, cuando Ya. se implementó, era de que se rehusaba a usar tarjetas de crédito, ¿no? Es por Sí, hay gente muy desconfiada que todavía no se acostumbra al Exacto. uso de la tarjeta de crédito en Internet, ¿no? Exacto, en la medida que Ese miedo se va venciendo, va a ser más fácil. Exacto, pero también entonces al detectar ese problema, ese inconveniente, lo que nosotros hicimos es también hacerlo a través del Banco de la Nación. Fantástico. Entonces el usuario dice, ya no quiero usar tarjeta de crédito. Ok. Ya, Pagas en el vete banco. al Banco de la Nación. Seguramente me da un código. Exacto, te da un código, ingresas ese código a la Fantástico. plataforma virtual y listo. Ok. Si yo soy pintor y he hecho un cuadro maravilloso y no quiero que me lo imiten, ¿qué debo hacer, por ejemplo? Por ejemplo, en ese caso lo que podrías hacer es sacar una fotografía de Ya, tu cuadro, ok. ¿no? Desde lo bajas a tu computadora, puede estar en PDF, por decirlo Ujú, así, ujú. ¿no? Llenas tu formato, subes a la nube, a la plataforma virtual esa fotografía, porque esa va a ser el ejemplar en materia de registro, es. ¿no? Haces el procedimiento de la cancelación y automáticamente esa solicitud de registro va a la Dirección de Derecho de Autor para que sea evaluado de otorgar o no otorgar el registro. Esa era mi pregunta, el tema de la evaluación. ¿Qué pasa si el cuadro es tuyo Ujú. y yo le tomé la foto y lo Ujú. presento como mío? ¿Cómo Indecopi descubre? Ya, en principio nosotros basamos, el derecho, en este caso administrativo, en temas de autor, hay una presunción de buena fe. veracidad. Ya, ok, Exacto. de veracidad. ¿No? Entonces, una presunción de veracidad. Que todo lo que tú me dices, yo te creo, Ok. salvo
que haya una prueba en contrario. Entiendo. Y esta prueba en contrario es que venga el tercero legítimo, o sea, el que tiene derecho sobre esa obra Y demuestre. y demuestre que lo que estás diciendo es equivocado. Entiendo. ¿Entiendes? Entonces ahí se inicia un procedimiento administrativo, ¿no? Donde el afectado tiene que acudir a la administración para hacer valer sus derechos. De acuerdo. ¿Qué tiempo de protección tiene una obra en un registro virtual como este? Te comento, en general, el derecho de autor se protege toda la vida del autor, Ya. más 70 años después de su muerte. Epa. Pasado ese tiempo, esa obra pasa a dominio público, ¿no? O sea, quiere decir que cualquiera lo puede utilizar, Ujú. ¿no? Pero hay un ámbito de protección que es el que te estoy mencionando. Me parece interesante y además me parece que creo que mucha gente puede sumarse a esto porque, digamos, la posibilidad de no ir a Indecopi frente a lo engorroso que es, no Indecopi porque Indecopi te tratan muy bien, caray, cuando uno va, sino en general tener que ir a hacer trámites es muy complicado. Acá estamos hablando de un trámite que demora, ¿qué? ¿Minutos? Minutos, definitivamente, y a eso se suma que el plus que le damos para poder, en este caso, agilizar, es de que usualmente este trámite dura 30 días hábiles Ya. si es que no tiene ninguna observación, Ok. ¿no? Pero a través de este mecanismo, lo que estamos diciendo es, te lo damos en 24 horas, Mm. siempre y cuando no tenga ninguna observación. O sea, estamos variando de 30 días a 24. De acuerdo. Mira, hemos puesto el ejemplo de un cuadro, tomamos la foto, o sea, ya está digitalizado. En el caso de lo musical, ¿es un MP3, un archivo Exacto. WAV? Un fonograma, Ya. un registro de fonograma te puede incluir hasta 20 canciones. Ok. Entonces, efectivamente nosotros le damos esa facilidad. Ahora, una observación que sí tenemos que decir es que el peso máximo del archivo son de 25 megas. Ujú. Ese es el límite. Para obras, no sé, pues, para películas y todo eso, por el peso, efectivamente no puede ser subido a la nube en este caso. Entiendo. Tendría que presentarlo por plataforma o mesa Claro, que de tendría pago. que usar el otro mecanismo. Exacto, ¿no? Sí, pues una película de 1 hora 20 te va a pesar más de 25 megas. de todas Definitivamente maneras, que ¿no? sí. De acuerdo. Y en el caso de la obra escrita, la obra completa es mucho más sencillo, ¿no es cierto? ¿Es un Mucho más PDF? ¿Es un...? Puede ser un Word, Puede ser un un Word. PDF, el formato que el usuario desee. De acuerdo. Ahora, ¿por qué Indecopi no nos propuso esto antes? ¿Por qué era tan difícil? Definitivamente es muy difícil porque hay temas de gastos administrativos, tema de software, ¿no? Plataformas. Que había que crear y tener a la mano para esto. Definitivamente que sí, ¿no? Es una inversión. Es por eso que la institución, con un esfuerzo grande, ha tratado y lo ha hecho, ¿no? Ha puesto a disposición este servicio a nuestros ciudadanos, ¿no? Ujú. Para que los servicios de Indecopi no solamente se queden en Lima, sino también llegue a provincias de manera ágil, ¿no? Cristina, me debo ir a la pausa. Tasas, no me has hablado de tasas. ¿Cuánto cuesta esto? Es dependiendo. Una obra literaria está costando 195.25 nuevos soles. Por Punto ejemplo, 25. Ujú. Por ejemplo, con puntos, ¿no? Sí, eso te digo. El tema de software, Ya. por ejemplo, te cuesta 370.25, Ya. ¿no? Ahora, también es recomendable, por ejemplo, eso es lo que yo hago a mis usuarios, por ejemplo, hay muchos pintores, Ya. ¿no? Entonces, les sale más caro registrar uno por uno sus obras, ¿no? Les sale carísimo. Puede ser que Entiendo. tengan 20, Seguro, 30, seguro. 40. ¿no? ¿Qué recomiendas ahí? Entonces, ahí nosotros tenemos un registro múltiple de obras que Ya. con 1025 nuevos soles puedes presentar hasta 100 ejemplares, ¿no? Porque es un registro múltiple. Entiendo. Entonces, definitivamente ahí hay un ahorro para el artista. De acuerdo. Vámonos a la pausa, 4:44. Seguimos hablando con Cristina Madrid, funcionaria de la Dirección de Derecho Indecopi, hablando de esta implementación del registro virtual de obras y autor, mediante el cual los autores ahora pueden registrar sus creaciones de manera rápida y sencilla. Hacemos una pausa. Tips para la calidad. Gestión de proyectos. Concrete detalles de su proyecto. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón.
Orgulloso estoy. Mientras todos están durmiendo, ellos están vigilando. La hora del vigilante. Haremos de sus madrugadas algo totalmente diferente. Música, entrevistas y la mejor compañía para que estés alerta, 100% operativo. La hora del vigilante. Todos los viernes desde las 4 de la mañana por San Borja 91.1. Líder en peruanidad. Perú Exporta, el programa que abre las puertas del mundo al empresario nacional. Todos los jueves a las 3 de la tarde por Radio San Borja, líder en peruanidad. Una producción de la Asociación de Exportadores ADEX. Hola, soy el doctor Luis Pun y los espero todos los jueves a las 7 de la noche por Radio San Borja. Visita de médico con el doctor Luis Pun. Todos los jueves a las 7 de la noche por Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Optimice su productividad. En trabajo, el 20% de tu trabajo o proyectos aportan el 80% del resultado. Son las 4 de la tarde con 47 minutos y esto es Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Cristina Madrí, funcionaria de la Dirección de Derecho de Indecopi, y es que nos están contando que Indecopi está implementando un registro virtual de obras y autor mediante el cual los autores pueden registrar sus creaciones de manera rápida y sencilla. Y yo le preguntaba fuera de micrófonos a Cristina, y lo voy a hacer también ahora, el tema relacionado con la cultura del registro. Hay gente que tiende a pensar, pero ¿quién me va a copiar? ¿No es cierto? Pero al final, cuando uno ve de pronto, se da cuenta que sí lo han copiado porque no tuvo, digamos, alguien ha hecho trampa sin duda, alguien ha tomado algo que no debía, alguien ha robado algo que no debía. Y entonces, claro, viene una situación incómoda de tener que ir a reclamar y a presentar además Indecopi argumentos suficientes para decir que no, que la obra es mía y fue copiada. En fin, se genera todo un problema. ¿Cómo va en el país, desde la perspectiva de ustedes, la cultura del registro? A ver, muy buena pregunta. Efectivamente, como todos, ahora le informan los usuarios, el registro en derecho de autor no es obligatorio, como diferencia de marcas, ¿no? Para tener una marca tú tienes que registrarla y te la tienen que otorgar. Para el derecho de autor no. El derecho de autor se protege desde el momento en que se crea y se materializa la obra, ¿no? Pero ¿cuál es el problema ahí? La probanza, ¿no? Tú dices, yo hice esta creación. Uh-huh. Y cuando viene un tercero y de manera indebida coge tu creación sin tu autorización, puedes tener suerte y efectivamente tener los mecanismos que efectivamente prueben que tú eres el creador. De acuerdo. Pero no necesariamente sucede Exactamente. eso, ¿no? La mayoría de procedimientos de parte que nosotros tenemos, ¿no? Por infracciones, es cómo pruebas que tú lo hiciste, ¿no? En el procedimiento se verifica quién tiene la titularidad, pero es un tema engorroso sobre la paternidad de la obra, quién es el creador. Claro. Entonces, para eso es el registro. Para tener un documento de fecha cierta, o sea, que una determinada fecha, que una determinada hora, tú fuiste a una institución del Estado y te otorgó un certificado. Y ya tienes una presunción de que esa obra es tuya. Y si alguien quiere decir que no lo es, tiene que demostrarlo. Entiendo. ¿Me entiendes? Esa es la razón de ser de por qué nosotros decimos registra tus obras, uh-huh. Porque después cuando tengas un problema, ¿cómo pruebas? Y en función a ello, ¿crece la cantidad de registros? ¿Se estanca? ¿Disminuye? Sí, efectivamente, nosotros, la institución se ha dado cuenta que a través de las campañas de sensibilización sobre temas de derecho de autor, el
el creador se da cuenta, porque a veces no saben de cómo pueden cuidar sus creaciones. Ujú. Entonces, lo que hace el Indecopi es muchas veces va a provincia, a universidades, porque acá están universidades de ingeniería, donde están los creadores de software, Por ejemplo. ¿no? De literatura. Entonces, nosotros vamos a estos nichos de mercado donde sabemos que hay estos creadores, ¿no? De artesanos también, y dictamos estas charlas. Y efectivamente lo que hemos visto que a lo largo de estas campañas ha habido un crecimiento del tema de registros. Un ejemplo que te comentaba fuera de micrófono era de que cuando recién empezó el tema de registro virtual, al inicio, en el año de la creación, solo hubieron 4 registros. Nada, pues. Y nosotros tristes, ¿no? Después de tanto esfuerzo. Decepcionado, claro. Nos dijimos, no, entonces tenemos que hacer algo Claro, para había seguir que- fomentando. Así es. Agarramos charlas de capacitación, sensibilización, folletos, publicidad, notas de prensa y todo eso. Y para el siguiente año creció a 76 registros virtuales. Nosotros Ok. dijimos, ya, de 4 a 76, vamos. El año pasado te comento que cerramos con 178 registros. O sea, imagínate, de 4 a 76 y terminamos en 178. Entonces, este año es duplicar y así Duplicar. sucesivamente. Ahora, de este último año, de esas 176 obras registradas, ¿tienes el desagregado? ¿Cuántas son literarias? ¿Cuántas son...? Tengo el desagregado general, A ver. ya entre los registros físicos y los virtuales. Un poco para imaginarme quién es el más preocupado en la protección de su creación, ¿no? ¿Cuál crees? A ver, yo creo que son los literatos. No te equivocas. Ah, no te equivocas. No estaba tan mal, ¿ya? Efectivamente, en el primer ítem tenemos el tema de obras literarias, Ya. lo sigue el tema de fonogramas, y lo que nos ha sorprendido gratamente es de que el tema de registro de software Ya. se ha acrecentado en estos últimos años. Fantástico. Y eso definitivamente lo que dice es que el tema tecnológico está al pie del cañón. Está creciendo. Exacto. Claro, los chicos haciendo aplicaciones para... Aplicaciones, N cosas, universidades digamos, ¿no? de Sí. ingeniería, o sea, la universidad, facultades de ingeniería, todo eso. Ha crecido mucho. Y se preocupan mucho porque otras personas puedan apropiarse de sus creaciones. De acuerdo. Entonces, es que nosotros al identificar ese tipo de cosas es que nosotros ahí es donde incidimos, ¿no? Interesante. Ahora, dime una cosa, Cristina. ¿Vale lo mismo proteger una aplicación pequeñita, un jueguito para un smartphone, que una gran aplicación compleja, llena de códigos y una serie de elementos que le hacen de más valor? El registro es igual. Es igual. Es igual. No hay ningún tipo de diferencia respecto a esto. Se protege desde una pequeña aplicación hasta... se registra hasta una pequeña aplicación Sí. a un gran programa. Es posible que algunas personas piensen que el registro presencial le da más peso a tu registro que el registro virtual. Sí, definitivamente. ¿Qué haces con eso? Nosotros tenemos en el Indecopi el servicio de atención al ciudadano, donde en principio se le recomienda al usuario. Pero hay personas mayores, ¿no? Que Así es. que efectivamente ellos son Son los más que reacias, ¿no? reacias al cambio, ¿no? Al tema de la tecnología. Bueno, ahí simplemente lo que hacemos es admitir a trámite regular vía física, ¿no? Ok. Pero previamente, efectivamente, nosotros le decimos qué opciones tienen, cuáles son los beneficios de una, ¿no? Respecto a la otra, y ya depende exclusivamente del usuario elegir la vía que le corresponde, ¿no? Y de pronto en 10 y 15 años ya será la modalidad virtual la única inscripción. Esa es la ¿no? idea. Claro. Esa es la idea, ¿no? Porque nosotros apuntamos a esa meta, de que todo se digitalice, que sea más factible, rápido, expeditivo, ¿no? Para que el usuario esté contento, ¿no? Un servicio rápido. Muy bien. Pues me parece fantástico. ¿Cómo llego al registro? Quiero registrar alguna cosa por ahí. Mira, si tienes alguna duda al usuario, le puedo decir, ¿no? Si tiene alguna duda de esta conversación, el Indecopi ha implementado un tutorial también sobre mira. el registro virtual. Estupendo. ¿no? Es el ABC de cómo el usuario desde la comodidad del hogar
puede hacer su registro de obras. Así que los invito a la página web www.indecopy.gov.pe en el ítem de registro de derecho de autor. Ahí va a haber efectivamente un tutorial donde le va a indicar paso a paso lo que tiene que hacer para registrar su creación. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una doctora muy joven. Muchas gracias. Debe ser la funcionaria más joven de Indecopy que nos ha visitado en tal caso aquí al programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, por traernos buenas noticias y por traernos este empeño de Indecopy por fortalecer esta cultura del registro que es tan importante. Y te propongo, bueno, no hablar en 10 años, pero hablar dentro de algunos meses a ver cómo ha ido evolucionando. Yo esto. encantadísima de Fantástico. regresar. Estupendo. Hemos estado con Cristina Madrid, funcionaria de la Dirección de Derecho de Indecopy, que nos ha acompañado aquí en el programa hablándonos de este registro virtual de obras y autor. Son las 4:55, el tiempo nos gana. Yo no quiero irme sin mencionarle algunas cosas que el Instituto para la Calidad quiere recomendarles. Atención en la Semana Internacional Study Tour Miami, Florida. Recuerden ustedes que este Study Tour es la posibilidad de conocer empresas de primer orden, empresas absolutamente globalizadas que tienen procesos de gestión que pueden ser muy interesantes para quienes quieran formar parte de este Study Tour Miami, Florida. Hay una charla informativa importante el 2 de marzo a las 6:45. 2 de marzo a las 6:45 en la avenida 2 de Mayo, cuadra 9 en San Isidro. Luego quiero hablarles de un curso, Gestión de la Calidad de Laboratorios, ISO IEC 17025, va el 19 de abril. Interesante ese curso. Hay una diplomatura en Lean Six Sigma Green Belt que inicia el 21 de marzo. Y hay una diplomatura en Gerencia de Proyectos y Calidad que va el 28 de marzo. Así que ya lo sabe. Son los temas que el Instituto para la Calidad le plantea. Y con esto le ponemos punto final al programa. Nos encontramos el próximo miércoles. Carlos Flores ha estado en la producción periodística. Carlos Cornejo los ha acompañado en la conducción. Nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Tips para la calidad. Optimice su productividad. En lectura, el 20% de un libro tiene el 80% del contenido.